Y para hablar de este tema nos acompaña el abogado de alguno de los acusados del caso terrorismo. Está con nosotros Gary Prado, acá en estudios. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Quién, cuándo y cómo se presentó esta comisión? Esta petición, en todo caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene funcionando ya hace décadas y atiende violaciones a los derechos humanos que denuncian instituciones o personas naturales de los distintos países de la Unión de Estados Americanos, va a decir de la OEA. Esta petición formal fue presentada por Mario Tadic en el año 2009, al poco tiempo de haber sido ilegalmente aprehendido en el Hotel Las Américas. Mario Tadic la presenta. A ella se adhieren la madre de Michael Dwyer, uno de los ejecutados en el Hotel Las Américas, se adhiere también el Otto Aso, el otro sobreviviente, y más adelante Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Ellos son los 5 primeros peticionantes ante la Comisión Interamericana. Debo decirle que prácticamente todos los acusados del caso de terrorismo han presentado en distintos momentos peticiones sobre el mismo sentido prácticamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué respuesta pueden obtener? Ya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atiende básicamente los derechos humanos que están contemplados en el Pacto de San José o Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es un pacto que han suscrito todos nuestros estados, Bolivia lo ha ratificado el año 79, por el cual se reconocen derechos humanos de todas las personas que habitan el continente. Entonces, acá se han denunciado violaciones como la ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas, como la aprehensión ilegal, como la violación al derecho al juez natural, vale decir, se los ha juzgado por jueces de otro distrito distinto al del lugar donde se dice que se cometieron los hechos. Se ha denunciado la violación a la dignidad porque se los ha presentado ya como culpables, siendo que ante la ley son presumiblemente inocentes. Se ha violentado también el derecho al debido proceso, porque se han cometido irregularidades durante la investigación, como por ejemplo las extorsiones del fiscal Marcelo Sosa a los encausados y sus familiares. Entonces, todo este tipo de violaciones a los derechos que están establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos se denuncian. La Comisión los estudia. En el caso presente, los ha estudiado durante 9 años, 8 años. Desde el 2009 viene estudiando y ha emitido la primera admisión de este caso para las 5 primeras peticiones. Esto implica que no se va a iniciar el juicio, pero sí se lo ha propuesto ante la Corte Interamericana. Todavía no. La etapa en la que se está, al decir que se admite la petición, es porque se presume que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Qué toca entonces ahora? Toca que el Estado boliviano ya ha iniciado desde el año 2016, que ha conocido el Estado esta denuncia, ha empezado a resolver o a absolver cuestiones o preguntas que le hace la Comisión. Ha puesto en duda las violaciones denunciadas. Y después de todo este periodo en que hay idas y venidas entre la parte denunciante y el Estado, se llega al informe de la comisión que lo admite como un caso a ser considerado por ya el comité de la comisión. Ya, de aquí en adelante, esta petición pasa a ser una etapa de conciliación. Perfecto. Pasa una etapa en que, estudiados los asuntos de fondo, las violaciones de fondo denunciadas, el Estado y los peticionantes pueden llegar a un acuerdo, a una conciliación para la reparación de los daños que se hayan incurrido. ¿Una conciliación económica? Puede ser económica, puede ser moral, puede ser judicial. Eso el acuerdo de partes, ¿no es verdad? Las partes pueden acordar y ahí se resuelve el asunto. Ahora, ¿qué pasa en este caso particular, tomando en cuenta que 13 de los que iniciaron o los que presentaron esta petición se declararon culpables? Ya. Esto tiene que ver con violaciones a los derechos humanos y no con la calidad de inocente o culpable que tenga la persona. Ya, no estamos hablando de un proceso penal, sino de un proceso de violación a derechos humanos a los que somos acreedores todos los ciudadanos. No afecta en nada, entonces nada. El juicio La condición de inocente o culpable no está en duda acá. Lo que está en duda es si se violaron los derechos humanos de esa persona. Entonces estas 3 personas que ya están en sus respectivos países, los primeros que presentaron esta petición. Son 2, Tadic y Toazo. El otro está muerto. Perfecto. ¿Ellos vuelven al país? No, ellos a nivel de la Comisión Interamericana que tiene sede en Washington, ellos van a conciliar a través de sus abogados con el Estado boliviano, que también tiene abogados de la Procuraduría del Estado, ¿no es verdad? ¿Y pueden pedir unas disculpas públicas? Pueden pedir disculpas públicas, pueden pedir dinero, resarcimiento. Pueden pedir inclusive que se anule el juicio por el cual ellos han sido declarados culpables. ¿Y qué pasaría con
todo el tiempo que ya pasó y qué pasaría con el juicio, el avance. Esto está a ser negociado. El juicio donde ellos ya fueron declarados culpables. Estamos hablando de los dos procesados que se autoinculparon para salir de la cárcel. Eso puede ser parte de la negociación. La nulidad de ese juicio, porque está basado en violaciones a derechos humanos. La propia Constitución y el Código Procesal Boliviano reconocen que esa es una causal de nulidad. ¿Qué pasa si no se llega a una conciliación? Entonces la comisión se convierte en una suerte de acusadora del Estado boliviano. La comisión acusa al Estado boliviano de la violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Y ahí se desarrolla un juicio en el cual puede salir una sentencia condenatoria al Estado o absolutoria al Estado. ¿Qué tipo de sentencia? Hay sentencias como la que ha tenido la exalcaldesa de la Ciudad de La Paz, la señora Lupe Andrade, en la cual se le ha pagado un resarcimiento, se le han reconocido las costas, lo que ha gastado en los años que ha estado peregrinando en busca de justicia, y se han dispuesto reparaciones morales por unos juicios en los que ella fue involucrada por supuesta corrupción y que al final han sido anulados porque no correspondían. El Estado, en todo caso, debe hacer ese pronunciamiento si es que la Corte así lo determina, o debe pagar cierta cantidad de dinero, así como están obligando a hacerlo a Goni, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es un juicio civil y tiene otra característica, pero por ejemplo le voy a citar lo que está ocurriendo desde el año 2005 con los hermanos García Linera. El vicepresidente, su hermano y otros ciudadanos que fueron miembros del ejército guerrillero Tupac Katari, el 2001 acudieron ante la Comisión Interamericana y denunciaron al Estado boliviano. Y el 2005 se admitió su petición. Y esta petición está en la fase de negociación con el Estado boliviano. Ellos piden $2 millones al Estado boliviano como resarcimiento por las alegadas violaciones a sus derechos humanos, como por ejemplo la tortura, como por ejemplo el indebido procesamiento, el encarcelamiento extendido, estuvieron 5 años presos. Ellos han planteado ante la comisión. Entonces, que el ministro de Gobierno diga, ¿no tiene competencia la Corte o la comisión? Sí tiene. Si la tiene para los García Linera, la tiene para cualquier ciudadano boliviano. Como le digo, el año pasado el Estado ha sido condenado en el caso de la exalcaldesa Andrade Salmón. ¿Y ese dinero de dónde sale? De las arcas del Estado boliviano. Aquí ¿no es contra el gobierno político que está en funciones en ese momento o que estuvo al momento de determinar o de realizar esta violación de derechos humanos? Es el Tesoro General de la Nación que tiene que asumir ese pago. Exactamente, es contra el Estado boliviano. Y aquí hay una disposición constitucional que está recién desde la Constitución de 2009, que establece que si el Estado es condenado a pagar reparaciones por violaciones a derechos humanos y las paga a la persona a la que se le violó, el Estado debe buscar a las personas que fueron responsables de esa violación y esas personas deben devolverle al Estado lo que se gastó. Vamos a suponer que de aquí a unos años la Corte Interamericana dispone que sí hubo violación contra estas 5 personas y obliga al Estado a pagar un resarcimiento. El presidente Morales, el vicepresidente García Linera, el ministro Alfredo Rada, el policía Andrade, el viceministro Farfán, del tiempo en que se cometieron estas violaciones, tendrán que devolverle al Estado lo que el Estado pague en compensación a las víctimas. Bien, para finalizar cortito, ¿cuándo conoceremos la determinación de la comisión? La comisión ha admitido esta petición y ahora va a hacer estudios de fondo y va a pedir conciliación a las partes. Normalmente hay un plazo de 90 días, pero se extiende. Se extiende en el caso de los García Linera, desde 2005 hasta la fecha están en negociación. Entonces, es posible que esto se extienda bastante, pero depende de las partes. Si no quieren llegar a un acuerdo y se instala el juicio en San José de Costa Rica. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a lo que decida. Muchísimas gracias, abogado, por la entrevista. Continuamos con más, un consejo.